Energía potencial y potencial eléctrico. Supongamos que tenemos dos placas paralelas cargadas y separadas por una distancia r. Una de las ventajas de tener dos placas paralelas es que el campo eléctrico entre las dos placas es constante. Si tengo una carga y la muevo en contra del campo eléctrico, cuando la suelte ganará una cierta cantidad de energía. El trabajo en mecánica se definió como la fuerza por la distancia. Puedo obtener la fuerza eléctrica a partir de la fórmula de campo eléctrico, y me quedaría que la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por la carga. Sustituyo en la fórmula y me quedaría que el trabajo es igual al campo eléctrico por la carga por la distancia. El trabajo mecánico lo habíamos definido como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si la energía potencial es igual a cero, entonces me quedaría que la energía cinética sería el campo eléctrico por la carga por la distancia. Pero si la energía cinética es igual a cero, la energía potencial me quedaría como campo eléctrico por la carga por la distancia. Puedo traer una carga desde el infinito hasta el punto B y me quedaría que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia al punto B al cuadrado. Si yo puedo traerla solamente hasta el punto A, me quedaría que el campo eléctrico en el punto A es igual a la constante por la carga entre la distancia al punto A al cuadrado. Habíamos definido que el trabajo es igual al campo eléctrico por la carga por la distancia. El trabajo generado entre los dos puntos A y B sería el trabajo generado en el punto B menos el trabajo generado en el punto A. Es decir, el trabajo es igual a K por la constante entre la distancia al punto B al cuadrado por una carga por la distancia al punto B, menos la constante por la carga entre la distancia al punto A al cuadrado por la carga por la distancia al punto A. Puedo eliminar una distancia y me quedaría que el trabajo es igual a la constante por la carga por la otra carga entre la distancia al punto B, menos la constante por la carga por la otra carga entre la distancia al punto A. Puedo factorizar, quedándome que el trabajo es igual a la constante por el producto de las dos cargas por 1 entre la distancia al punto B menos 1 entre la distancia al punto A. Si la distancia al punto A tiende al infinito, me quedaría que 1 entre infinito y 1 entre infinito tiende a 0. Por lo tanto, el trabajo será igual a la energía potencial, que es igual a la constante por el producto de las dos cargas entre la distancia al punto B. Veamos un ejemplo. Una carga de 5 nanocoulomb está separada por 2 centímetros de otra carga de 6 microcoulomb. Inciso A, ¿cuál es la energía potencial del sistema? E inciso B, ¿cuál es la energía potencial si se separan 0.5 centímetros? Debemos recordar que en ausencia de energía cinética, el trabajo es igual a la energía potencial, que es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. Lo único que tendría que hacer es sustituir los valores y me quedaría que la energía es igual a la constante, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por 5 por 10 a la menos 9 coulomb, por 6 por 10 a la menos 6 coulomb, entre 2 centímetros, que equivale a 0.02 metros. Realizo las operaciones, me doy cuenta que las unidades de coulomb pueden eliminarse, una unidad de metro se puede eliminar y me quedaría 2.7 por 10 a la menos 4 entre 0.02 newton por metro. Debo recordar que la unidad newton por metro es joule, por lo tanto la energía equivale a 0.0135 joule. Para el inciso B, ¿cuál es la energía potencial si se separan 0.5 centímetros? Es el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar es la distancia. Es decir, 0.5 centímetros equivale a 5 por 10 a la menos 3 metros. Sustituyo, me quedaría 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados entre coulomb al cuadrado por 5 por 10 a la menos 9 coulomb por 6 por 10 a la menos 6 coulomb entre 5 por 10 a la menos 3 metros. Realizo las operaciones, realizo también el análisis dimensional y me quedaría que la energía es igual a 0.054 joule. El potencial eléctrico V en el punto A es igual al trabajo por unidad de carga realizado por la misma carga traída desde el infinito hasta el punto A. Eso quiere decir que el potencial en el punto A es igual a la energía potencial entre la carga. Recordemos que la energía potencial se definía como la constante por el producto de las dos cargas entre la distancia.
entre otra carga, por lo tanto, podemos hacer medios por medios, extremos por extremos, me quedaría la constante por las dos cargas entre la distancia por la carga. Eliminamos una carga y me quedaría que el potencial en el punto A es igual a la constante por la carga entre la distancia. De la primera fórmula podemos despejar la energía potencial y me quedaría que es igual al potencial en el punto A por la carga. Veamos un ejemplo. Calcule el potencial eléctrico en el punto A que está a 3 centímetros de distancia de una carga de menos 5 microcoulomb. ¿Cuál energía potencial si se acerca una carga de 6 microcoulomb al punto A? Lo único que hay que hacer para calcular el potencial en el punto A es multiplicar la constante por la carga entre la distancia. Me quedaría que el potencial en el punto A es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia que es de 3 centímetros, convirtiéndolos a metros, me quedaría 0.03 metros. Realizo la operación y me quedaría menos 45.000 entre 0.03 metros. Me doy cuenta que puedo eliminar una unidad de coulomb, un metro con otro metro, y me quedarían las unidades newton por metro que equivalen a joule sobre coulomb. Por lo tanto, el potencial en el punto A es igual a menos 1.5 por 10 a la 6 joule sobre coulomb. Para calcular la energía, que sería el inciso B, lo único que hay que hacer es multiplicar el potencial por la carga. Así que el potencial sería menos 1.5 por 10 a la 6 joule sobre coulomb por la carga, que es de 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Puedo realizar el análisis dimensional y me quedaría que la energía es igual a menos 9 joules. El signo negativo significa que el trabajo se realiza en contra del campo eléctrico. Veamos otro ejemplo. Dos cargas puntuales Q1 igual a 2 microcoulomb y Q2 igual a menos 5 microcoulomb están separadas por 10 centímetros. Calcule el potencial en el punto A y en el punto B. Tenemos el esquema y nos podemos dar cuenta que la carga Q1 tiene un valor de 2 microcoulomb que equivale a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2 tiene un valor de menos 5 microcoulomb que equivale a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y debo recordar que el potencial se calcula a partir de la fórmula K por Q entre la distancia. Como tengo dos cargas, el potencial en el punto A va a ser el potencial debido a la carga Q1 más el potencial debido a la carga Q2. Por lo tanto, lo único que me quedaría sería el potencial en el punto A en la constante por la carga 1 entre la distancia del punto A la carga 1 más la constante por la carga 2 entre la distancia del punto A la carga 2. Sustituiría los valores, me doy cuenta que K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Q1 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre la distancia del punto A la carga es de 5 centímetros, es decir, de 0.05 metros. Más 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 2, que tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y me doy cuenta que la distancia del punto A la carga 2 también tiene un valor de 5 centímetros, es decir, 0.05 metros. Aquí puedo hacer el análisis dimensional, elimino un coulomb, elimino un metro para cada uno de los potenciales y me quedaría newton por metros que equivale a joules entre coulomb. Realizo las operaciones y me quedaría que el potencial en el punto A es de 360.000 joules sobre coulomb menos 900.000 joules sobre coulomb que equivale a menos 540.000 joules sobre coulomb. Ahora calculemos el potencial en el punto B. Sabíamos también que la carga 1 es igual a 2 microcoulomb, la carga 2 igual a menos 5 microcoulomb. La misma situación, el potencial es igual a la constante por la carga entre la distancia. El potencial en el punto B es igual al potencial debido a la carga Q1 más el potencial debido a la carga Q2. Me doy cuenta que entonces el potencial en el punto B es igual a K por Q1 entre la distancia del punto B a la carga 1 más la constante por la carga 2 entre la distancia del punto B a la carga 2. Sustituyo los valores, me quedaría que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, la distancia del punto B a la carga 1
sería 10 centímetros más 2.5 centímetros, es decir, 12.5 centímetros, que equivale a 0.125 metros, más la constante por la carga 2, es decir, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y me doy cuenta que ahora la distancia que hay entre la carga 2 y el punto B es de 2.5 centímetros, es decir, 0.025 metros. Realizo las operaciones, dándome cuenta que también puedo eliminar una unidad de coulomb, un metro, en cada uno de los términos, y a continuación me quedaría, debemos recordar, newton por metro es joules sobre coulomb. Realizo las operaciones y me quedaría que el potencial en el punto B es igual a 144.000 joules sobre coulomb menos 1.800.000 joules sobre coulomb, que equivale a menos 1.656.000 joules sobre coulomb.